¿Cómo andan? Bienvenidos. Buenas noches. Esto es Punto de Partida. Mi nombre es Ramón Indarta. Aquí estamos y no seas neutral. Bueno, esa es la intención de cada martes para contarles lo que pasó en la semana, lo que va a pasar y sobre todo entender. Yo insisto con esto, cuando vos seguís la agenda todos los días, te perdés en la vorágine de las declaraciones, de lo que dice uno del otro, y cuando te tomás un ratito más, podés entender esto es más o menos lo que está pasando. En un contexto muy difícil para entender lo que está pasando, no solo económico, eso será tarea de mi compañera, pero sí en lo político, donde básicamente, te lo resumo en un tuit, está todo bastante roto, salvo en el gobierno nacional. Por lógica razón, hay un jefe, hay un camino y hay una elección de hacia dónde ir. El resto, peronistas, radicales, el PRO y todo lo que te imagines, mira, dato no menor, quizás la izquierda es la única que no se rompió con la historia que tiene la izquierda en este país. El resto está todo roto. Por eso hay que atar como con alambre, a veces muy difícil, y entender a qué está jugando cada uno. En economía, Eugenia Mucio. ¿Cómo andas, Eugen? Bien, ¿cómo andás ¿Cómo vos? va? Bien, bien. Bueno, viendo todo este panorama, esta Sí. volatilidad, ¿no?, que tuvimos en todos estos días Tremenda. en la economía, que es un poco una profecía autocumplida del gobierno, porque el ministro de Economía tuvo distintas declaraciones Sí. que inyectaron peligro, si querés, a las reservas, se inyectaron volatilidad al mercado y al mismo tiempo un bullying del FMI, por un lado, que viene como contrastando las cosas que viene diciendo Caputo. Total. Y lo viene contrastando porque es un tira y afloje, porque estamos en la recta final de lo que es el acuerdo técnico, que después se va a elevar el board y tenemos que saber cuántas reservas entran a el Banco Central y qué va a pasar con el dólar, que es lo único que le importa al mercado casi. Sí, ¿Qué y va a por pasar con el ende, dólar? en esa consecuencia también es lo que termina siendo la discusión de todos. Hoy a la mañana en Infobae le contaba a Javier Timerman, que vino al programa, le dice, mirá, me junté a comer con amigos y lo único que me volvía otra vez la pregunta, era como una pesadilla que volvía de ¿y qué va a pasar con la política cambiaria? Que al fin de cuentas es lo que te modifica, tanto siendo asalariado, consumidor, siendo pyme, siendo empresario grande o chico. Arranquemos, ya que decís lo de Caputo, voy a arrancar por lo económico. Me parece que es mucho más importante para que ustedes lo entiendan. Después nos meteremos en el contexto electoral. En el corte número 1, Caputo, el ministro de Economía, diciendo no va a haber cimbronazos. Y la pregunta es, ¿le creemos o no? Mirá. La utilidad, como dijo el presidente el 1 de mayo en la apertura de las sesiones, va a haber siempre y pasa en todos los países del mundo. Vos lo que tenés que tener es la macroeconomía lo suficientemente ordenada para que no haya cimbronazos. Acá no hay posibilidad de cimbronazos. Eso que le quieren hacer creer a la gente, eso no va a pasar. Bueno, Mirá, te quiero hacer una pregunta con esto. sí. Cuando dice no va a haber cimbronazo, eso es un deseo, porque no manejas todas las variables, y dice tenés que tener una macro ordenada, como que la que tenemos nosotros. El otro día Gabriel Rubinstein, que fue, más allá de ser viceministro de Massa, él quería contar su buena época, que era cuando trabajaba con Lavagna, decía, en esa época teníamos una economía tan fuerte que las operaciones duraban 10 minutos. ¿Hoy qué? Bueno, a ver, lo que hay hoy es un desanclaje de expectativas, si querés, porque en realidad reservas netas en negativo tuvimos a lo largo del gobierno de Javier Milei. Hubo compras del Banco Central en la primera etapa del gobierno, pero ahora en realidad lo que está preocupando es que el Banco Central se está quedando sin dólares. Entonces, ¿qué pasa? Con un banco que está más o menos en las mismas condiciones que hace unos meses, ¿por qué ahora hay volatilidad y hace unos meses no? En esa entrevista, el ministro de Economía fue a decir al menos dos cosas. Una, que no va a haber un cimbronazo y que toda la volatilidad, Sí. la culpa era de la política, ¿no? Del descreimiento de la política o de los fogonazos políticos que estaban haciendo que el mercado tuviera este nerviosismo en los últimos días en el que el dólar osciló, el dólar paralelo, ¿no? Osciló ahora 1.300 y piquito. 1.325. 1.325 Vos SCL. en una nota en perfil decías, ¿lo ven en 1.500? ¿Lo ven o ya lo toman en 1.500? Esas son las empresas. Ah. En realidad, sí, ya lo toman en 1.500. Porque hay algo que me explicaban varios empresarios con quienes hablé para decirles, che, ¿qué dólar te serviría a vos para seguir haciendo negocios? Todo sobre la base de que el dólar está atrasado respecto a la inflación. Y hablaban de un dólar a 1.500 porque en junio de 2024
después de aquella famosa conferencia de prensa en la que se habla de la intervención en los dólares paralelos y tiene ahí también otro escenario de volatilidad del gobierno, llegó a 1.500 pesos los dólares paralelos. Entonces quedó la watermark, le dicen, la marca del agua, una analogía con una pileta. No, con una pileta. Sí, también puede ser con una inundación. Sí, mejor con la pileta porque con la inundación es un montón. Hagámoslo con la pileta. Sí. Una pileta donde el agua llegó hasta cierto punto, estuvo bastante tiempo y cuando bajó quedó a la marca de agua. Entonces, todas las empresas pricean, se llama, es decir, toman como referencia ese valor. 1.500. Otros hablan de un dólar a 1.300, que es más o menos el dólar que tenemos hoy en los dólares paralelos, en las cotizaciones paralelas. Pero sí hay como una expectativa de un dólar a 1.500 pesos, lo cual sería muy malo para los consumidores porque sería un salto cambiario del 40%. Después habría que hacer la cuenta de cuánto es evaluatorio, pero es un salto cambiario del 40%. Cambiario, que no implica... Claro, a ver, todo esto teniendo en cuenta que el acuerdo con el Fondo Monetario debería venir con algún tipo de cambio en el esquema cambiario, que es lo que más le importa a los mercados. Que eso va a venir. La pregunta es... Probablemente venga. ¿De qué manera? Claro, mira, durante estos días el ministro de Economía salió primero a decir que tenía 20.000 millones de dólares del fondo que se los había pedido. Sí. Que esos 20.000 eran de libre disponibilidad. Sus asesores, y también salió José Luis Espert a hablar, empezaron a decir distintas cosas, que esos 20 eran de libre disponibilidad, pero no todo, porque lo de Espert fue un enchastre. Sí, porque tenías los 14.000 millones de vencimientos, eso lo dice Espert, que con los organismos internacionales que también darían un monto de plata fresca, serían 11.000 millones de dólares para intervenir. ¿Vos notaste algo que después de lo que dijo Espert no habló más de economía? Es verdad, bueno, le deben haber se encargaron de decir, claro, maestro, vos hablá de la inseguridad, hablá de meter bala. Claro. No hables más de economía. Pero maneja la Comisión de Presupuesto, ¿no? Claro, obvio. Pero lo importante de esto es la dispersión, justamente. Salió Espert a hablar, no salió ningún asesor más. El fondo le dice, esos 20.000 van a tener que ser en desembolsos, en tramos, algo que no había dado a entender Luis Caputo al principio. Y después sale Luis Caputo a decir el domingo, a decir que necesitaban, o en realidad ellos esperaban que el fondo le diera un primer desembolso, que es el más importante porque es el que sería el dinero fresco para intervenir, un primer desembolso súper importante de más del 40% del total de la plata pedida al fondo. Bien. Algo que sería completamente excepcional, porque el fondo suele dar entre 20%, 15% de los desembolsos totales en el primer desembolso. Okay. Pero el argumento del gobierno es que como ellos ya hicieron un ajuste más grande del que pedía el fondo, las primeras condiciones macroeconómicas estarían dadas para que el fondo desembolse eso. Bien, eso es lo que se va a discutir de acá hasta por lo menos fines de abril, cuando se llegue a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, y ahí sí ya tengamos todas las cartas sobre la mesa. Por eso es que le consultaba a un economista que le dije, che, te puedo citar, y me dijo, no, porque mejor mantenerme en off. El domingo a la noche, cuando termina de hablar Caputo, este economista me decía, se precipitaron a hablar de un acuerdo, entonces como ahora se demora, van a tener que llenar 3 semanas de discursos. Y esos discursos van a generar cada vez un poco más de ruido. Habrá que ver cómo se administra ese ruido, sobre todo qué goteo, o si ya más que un goteo, es una línea que va cayendo de lo que son las famosas reservas. Es eso. Sí, completamente. Van a tener que administrar la volatilidad. Básicamente es eso, poder hacerlo hasta tener algo más certero del fondo, porque después Cristalina Georgieva salió, que es la titular del fondo, salió en una entrevista con Reuters a decir que era razonable el monto del 40%. Pero un detalle, Caputo dijo más del 40%. Por eso hablo del bullying que le está haciendo el FMI a Caputo, pero que en realidad es un tire afloje en la tensión de los últimos días hasta llegar al fin de la negociación. Rosqué un poquito de política y ya nos vamos a meter en el consultorio, porque veo que trajiste comparaciones de precios también. No sé de qué tu rol. Vamos a hablar de precios. Toallitas, ibuprofeno, crema de algodón, shampoo, dentrífico. Un montón de cosas. Y Malena Galvarini, no sé qué tiene que ver.
Pero bueno, no, ayer estuvo Malena Galmarini con los chicos de No hay Vara, otro de los programas que tenemos en este hermoso canal de streaming, y habló, sobre todo me quiero quedar con lo que dijo de Axel Kicillof. Le preguntaron su vínculo con el gobernador, porque ustedes entiendan que hoy el peronismo no está discutiendo ni política económica ni nada que se le parezca. Están discutiendo cómo se hace una elección por la interna que tienen. Básicamente es hablar de lo mismo que ya tenía el Frente de Todos. Siguen hablando así y el escalón cada vez va a ser más bajo. Entiéndanlo nomás. Pero bueno, evidentemente no les llega ese mensaje de la opinión pública. Malena Galmarini sobre Axel Kicillof. Bien. A ver. Bien. Muy bien, sí. Yo me llevo bien con Axel. Tengo buena relación. La verdad que tengo buena relación porque le digo las cosas que pienso. O sea, y no... Sí, se debe enojar, no sé si se enoja, pero... Te recibe, te escucha. No, hablamos bastante. El año pasado hablamos mucho. Este año menos. Bueno, también recién arranca, pero hablamos menos. Y la verdad que cuando me enojo y se lo digo, por lo menos el tipo lo recibe, lo escucha, lo piensa. No es un tipo cerrado. Después hay cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos. ¿Qué pensás Yo quiero militar para que la provincia de Buenos Aires la vuelva a gobernar un bonaerense, ¿viste? Y bien. Hay un palito Ahí a lo último. Sí, claro, que la vuelva a gestionar un bonaerense. Ya están discutiendo obviamente quién va a suceder a Kicillof. La política es así. Malena Galmarini, que viene de perder la intendencia, Intendencia de Tigre. que viene de perder Tigre con Zamora. O sea, Massa pasó de ser candidato a presidente a el llano político, no económico, jamás económico. Y Malena Galmarini viene de perder Tigre. Yo le decía que se están discutiendo estas cuestiones internas que no le importan absolutamente a nadie. Y quizá vos del otro lado dirás, bueno, entonces ¿para qué las vas a contar? Es para graficar la foto que hoy tiene el peronismo que no sabe ni a quién le habla. El otro día Hugo Aime me decía, le decíamos a los dirigentes políticos del peronismo, miren que le están hablando a nadie. Y están hablando de cosas que no van por ningún carril. Si siguen así, si seguimos, decía Aime, siendo parte del peronismo, vamos hasta perder la provincia de Buenos Aires, vamos a quedar gobernando Loma de Zamora, con el vocero de Martín Insaurralde, que es Federico Termín. Perdón, algo que me parece interesante de esto también, Malena Galmarini no viene del cristianismo. No. Hasta hace unos meses planteábamos la pelea Cristina-Axel como la troncal, si querés, adentro de la dirigencia del peronismo. Y hoy tenés a alguien que viene del Frente Renovador, que está incómoda con la pregunta de, che, que estuviste hablando con Axel, no estuviste hablando con Axel, que marca sus diferencias, que no quiere decir mucho. Digo, porque, a ver, hacia adentro del orgánico, este tipo de cosas se dicen, no, porque Axel tal cosa, que esto, que lo otro. Es que si vos lo pensás en ese chiquitaje que hoy tiene el peronismo es... Para que se den una idea, Cristina dejó correr estos días que puede ser candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral con tal de sostener a la Cámpora. En el mundo de Sergio Massa, cuando se hace estas discusiones, nosotros nos quedamos al lado de Cristina, básicamente por una sencilla razón. Massa ve en Kicillof el competidor peronista para el 2027. Están pensando ya en esa elección. La de ahora es bastante incómoda, al punto tal que Carly Bianco habló en conferencia de prensa, es la mano derecha de Kicillof, y directamente le está diciendo a su propio bloque, bueno, bloque no, porque a los que quedan de la otra vereda de la interna peronista, que como me decía un sindicalista el otro día, por lo menos en los 60, por lo menos ahora somos democráticos, en los 60 eran los tiros. Le dice, miren chicos, lo que están haciendo es inconstitucional, la elección la ficha del gobernador y no ustedes, déjense de romper la paciencia con este tema. Mirá. Lamentablemente, de manera intempestiva, sin consulta, sin aviso, la semana pasada se presentó en el Senado un proyecto de ley firmado por 16 senadores de nuestra fuerza política, 16 senadores de Unión por la Patria, que solicita la suspensión de las PASO, como sí estaba consensuado, pero que establece, que solicita, o establece directamente, no es que solicita, intenta establecer, digamos, una fecha para las elecciones de manera concurrente, avanzando sobre las atribuciones del gobernador. Ahí está.
sobre las atribuciones del gobernador, le dice a Teresa García, que es la mano derecha de Cristina en estos temas. Claro. Eso está discutiendo hoy el peronismo. Yo no sé qué países están viendo. En octubre, si siguen así, el gobierno le va a clavar 40 puntos y los va a destrozar, si siguen así. Vos sabés que hace poco charlé con 2 dirigentes peronistas Sí. respecto de si ellos veían que la economía iba a ser un factor determinante en esta elección y qué proyectos económicos estaban llevando incluso a la interna, no solo para hacer campaña. Ninguno de los dos me supo dar una respuesta del tipo, la economía es vital para esto, más allá de si a Milei le va mal, claramente va a determinar los votos de la Libertad Avanza, pero nunca ninguno de los dos, al menos 2 dirigentes de los que yo hablé, me planteaban nosotros vamos a ir con este discurso o estamos planteando que tal problema, léase poder adquisitivo, se recomponga de cierta manera con esta ley, con este proyecto, como para ir a aunar votos de esa manera. El espejo retrovisor es inmediato, ese es el problema. Porque nosotros vamos a... Y entonces yo miro para atrás y digo, bueno, está bien, ¿y qué hicieron? No, bueno, no salió. Entonces ahí es muy difícil, sobre todo en esta elección, después de 2027, falta una banda, falta un montón. Macri, decía Joaquín Morales Solá, Macri va a ser el nuevo Perón. Y ahí está Macri pidiendo que Karina Milei lo reciba. O sea, las cosas cambian un montón. De ese lado, del otro lado, digamos, de la ruptura de todo el sistema político, tenemos, creo yo, la pelea más... a mí me sale bizarra, pero no sé si están... Es un Macri que enfrenta al gobierno de los Milei, que se cuida mucho de no pegarle a Javier Milei, y después ya terminó enfrascado en una interna con Larreta. Voy de lo chiquito a lo grande. Dijo que Larreta perdió... Dijo, Larreta se sintió presidente y después perdió la interna con Patricia Bullrich, a la cual él consideraba menor en su escala intelectual, como diciendo, mirá con quién perdiste, te puse a esta mina que no le daba para más y te masacró en la interna. La respuesta de Larreta es sencillamente espectacular, mirá esto. Esta interpretación donde lo escucho a Macri que parecía un psicólogo, ¿no? Yo pensé que era un ingeniero, pero... se pone a agredir interpretando psicológicamente, pensar que uno puede estar afectado por perder una elección. Él perdió con Alberto Fernández, el peor presidente de la historia de la Argentina. Yo no le contesto eso, yo no creo en la agresión. Acá es un tema de resolver los problemas de la gente. Es espectacular. Tiene razón. Muy bueno. Perdió con Alberto Fernández, que todavía no era el peor presidente de la historia. Alberto Fernández era el que tocaba la guitarra, que era buena onda, que decía que iba a contener a Cristina. Bueno, después no pasó absolutamente nada de eso. De lo chiquito a lo grande, les decía, es cierto que vos estarás mirando esto y decís, pero no eran socios durante 25 años. La irrupción de Milei hizo que todo esto vuele por el aire. Pero lo quiero redondear en esto, en el corte 5, que Macri habla de las reuniones con Milei y dice, Milei no hizo nada de lo que le recomendé. Mirá. Exactamente. Le dije, conozcámonos, trabajemos cosas en conjunto. Sí. Le propuse una lista de cosas a hacer en conjunto para fortalecer su gobierno, su liderazgo, porque acá hay un solo presidente. Las anotó esa noche y le dije, ¿por qué anotaste todo? Porque me gustaron. ¿Pero te gustaron? ¿Cuáles te gustaron? Todas. Me gustan todas, quiero hacer todas. Y después fue ninguna. Y así sucedió una milanesa, 2, 4, 5, a la sexta, séptima milanesa dije, bueno, yo veniré acá a comer buenas milanesas, molestar al presidente. Venía acá a comer buenas milanesas, es excelente. Cierro con algo y ahora nos metemos en el consultorio. Hoy a la mañana escuchaba a Jairo en Radio Con Vos que dice, el problema con Macri es que lo que dice está bien, pero después no sabés si en realidad lo dice por el país o porque está pidiendo un negocio. Claro. Es como, la hidrovía, vos querés la hidrovía. No, porque las rutas, está bien, ¿qué licitación querés? ¿Querés una ruta? No, yo quiero hablar del país, no, dale, ¿qué querés? Es como, el mensajero no da con el mensaje. Tal cual. Me pasa bastante eso con Macri. Bueno, en fin, tenemos consultorio. Tenemos consultorio, sí. Le pedimos a la gente que nos mande sus preguntas. Sí. Respecto de la economía, en un videito que hacemos en Instagram y ponen la cajita de preguntas, así que digo, ya para la próxima semana sepan que seguramente verán en las historias de Neutral a esta persona hablando y pidiéndoles que mande sus preguntas. Bien. Así que mándenlas, pero han mandado a la gente y varias relacionadas a los aumentos, a los precios
y al FMI también. Hay como bastante interés en qué es lo que va a pasar con el fondo. ¿Con cuál arrancamos? Vamos a arrancar por la primera que tenemos acá escrita. Sí. Acuerdo con el fondo, vale. ¿No debería bajar el riesgo país? Pregunta. ¿Subir el Merval o qué faltaría? Bueno, como decíamos hace un rato, hay dos cosas importantes del acuerdo con el fondo. Una es cuánta plata entra primero de esos 20.000 millones pedidos por el gobierno y qué tipo de cambio vamos a tener. Digo, ¿qué pide el FMI a cambio? Bien. Se supone que cuanto más plata nos den, más cambios tendría que haber en el esquema cambiario, atentos con el dólar. Muy ¿Debería bien. Bajar el riesgo país? Ojo con eso. El riesgo país es una medición que hace el JP Morgan a partir de los precios de los bonos. Los bonos soberanos de la deuda, Argentina, bajo ley mayor, bueno, tecnicismos. Pero a lo que voy es, si el dinero que entra del fondo es uno, bueno, dos, hay mucha libre disponibilidad, lo que quiere decir que el gobierno va a poder utilizar ese dinero para intervenir en el mercado, que es algo que al FMI no le gusta para nada, ¿no? Porque sostener un dólar barato o un tipo de cambio barato. Ficticio, sí, por supuesto. Digo, si hay mucha plata, sí, y si hay volatilidad o si la creencia o esto que hablábamos del desanclaje de expectativas y las expectativas respecto a qué va a hacer el gobierno con el dinero son malas y capaz que el riesgo país no estaría bajando en realidad, que es lo que nos va a permitir acceder al mercado de deuda. Leo la segunda, dice, ¿qué aumentos se vienen en abril? El que preguntó esto se quiere deprimir de entrada, o sea. Total. Yo no quiero saber los aumentos. Si van a venir igual, maestro, ¿para qué quieres saber qué va a aumentar? Sí, total. Bueno, a ver hoy seguro, a ese depresivo. Hoy seguro si fuiste a cargar nafta te encontraste con que había un aumento. ¿Ves? Por eso no hay que saber el aumento. Si vas a tener que cargar nafta bueno, igual. Pero al momento de pagar, llenás el tanque, le decís cuánto es y te dice que es mucho más de lo que cargaste hace una semana atrás y vas a querer saber de cuánto es. 1,9% fue el aumento de naftas de abril, 1.194 pesos quedó la nafta super, todo esto en Ciudad de Buenos Aires, 1.474 la premium. Esto es un 0,4% del impuesto a los combustibles líquidos que movió el gobierno y un 1,70 más o menos de las petroleras. Preguntan también, en otro que después, ¿es un nuevo capricho de las petroleras? Mirá, si vamos a cuán atrasados están los precios de los combustibles respecto a cuánto estaban, sí, pero no tanto. Lo que está más atrasado es el impuesto a los combustibles líquidos. Sí. Y el impuesto al carbono también. Que eso lo puede manejar el Estado. Exacto, que eso lo va regulando el gobierno, lo tenía pisado y bueno. El otro día hablando con un periodista que vos conocés, que sabe mucho de energía. Bien. Sí. Él me decía, no hay cosa más. Él lo comparaba con Brasil. Él sabe mucho de energía porque está hace 20 años con ese nicho. Me decía, Lula nunca subsidió el combustible porque el dato estadístico es que, me decía, menos del 20% del trabajador que usa todos los días el auto, menos del 20% usa el auto. El resto usa transporte público. Por eso, cuando vos subsidiás el combustible, me decía, Moncho, te estás subsidiando a vos el combustible. Sí. Y vos lo podés pagar. Es como... Es hacer un populismo con clase media que usa el auto todavía para ir a laburar. El de abajo no lo usa el auto para ir a laburar. Bueno, hay que ver. Habría que ver bien los números ahí. En la Argentina. Claro, pero al mismo tiempo, a ver, en Argentina también... Digo, el precio del flete. El precio del flete, pero digo, en Argentina también, ¿por qué los gobiernos siguen regulando o siguen pisando este tipo de impuestos? Porque en Argentina lo que te puede llegar a dar mal humor social es un aumento de tarifas más que quizás el hambre, digo. Es duro decirlo así, pero idiosincráticamente quienes estudian esto te dicen eso. Entonces... tiene que ver con el año electoral, tiene que ver con sostener entonces el subsidio a los combustibles. Estoy completamente en desacuerdo en el punto que el Frente de Todos subsidiaba todo lo que podía pensando en el mal humor social y se lo llevaron puesto igual. Sí, pero ¿tuvieron cuántos años? Cristina tuvo 8 años. Pero era por una cuestión de crecimiento económico. Después... porque, ¿sabés qué? ¿Sabés lo que me pasa? Hay un montón de eslóganes que, así como los partidos volaron por el aire, hay un montón de eslóganes que yo creía reales y que no son.
Si cortás los intermediarios, te prenden fuego el país. No. No. No está sucediendo. Si ajustás demasiado, la gente sale a la calle. Hoy. Está bien, ya hiciste un año. Ahora podés empezar a aflojar, pero lo hiciste un año. Sí. Si tocas la caja de la BTV, como vive la política, te van a... No pasó. Si le pones un techo a la paritaria, los gremios van a salir a la calle. No pasó. Son máximas también que nunca se pensaron en un game changer como el actual, digo. Güey, usaba la palabra en inglés. No, bueno, perdón. Pero a lo que voy es... Pasaste la editorial Perfil. No estás hablando en inglés. No, pero a lo que voy es... Estás rosqueando un viaje al exterior en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento. Estamos frente a una crisis de representatividad, estamos frente a una crisis política. De repente vino un panelista que hace 10 años que está en la televisión y era su capital político a ser presidente y estamos desorientados respecto a las máximas de la política, de la economía y el electoralismo sobre todo. No, necesitas hacer un acuerdo porque tiene estructura. Total. No está sucediendo. No pasó. Tenés que... Bueno, no sé, hay un montón más. En fin, dame una más, dale. Verá, rápido para no dejar en banda el tema de los aumentos. No, colectivos obvio. En el AMBA aumentaron un 4,2. 425 está el mínimo en el transporte público automotor para moverse por el AMBA. El agua... ¿Cómo? Se viene un mes... ¿Cuánto calculan las...? Te maté, no teníamos esto, pero ¿cuánto calculan las consultoras privadas? ¿Llegan a 3? ¿A 3 en abril? Sí. Probablemente. A ver, en tanto la volatilidad cambiaria de este mes de marzo como los aumentos en los alimentos que, si bien fueron el motor de la desinflación en los últimos meses, ahora están empezando a caldearse de vuelta, están empezando a subir esos precios y motivan el índice general de precios y porque además tienen el mayor peso. La ponderación es la mayor en lo que mide el INDEC. Entonces, probablemente en marzo podamos ver una inflación o de 3 o cercana a 3%. Acá hay una que la anotaron, la 3, que dice, ¿por qué el gobierno sigue diciendo que bajó la pobreza? Bueno, rápido ese dato. No, pero pará, porque me pasó algo que después se lo vamos a preguntar a la entrevistada también. Sí. Hoy viene Pablo Oliveto, ¿sí? Más allá de lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, vamos a hablar de un montón de temas. Me pasó el otro día que en el otro vivo, en Todo en Off que hago, hice un reel diciendo, alguien me preguntaba, ¿realmente bajó la inflación? Y dije, sí, los precios suben menos que antes. Y se armó toda una discusión de cómo podés decir que los precios bajaron con lo que valen las cosas. Digo, los precios no bajaron, pero hay menos inflación. El concepto era ese. Y hoy, ¿quién fue que me dijo? Hugo Aime me dice en un momento, es cierto, pero como sigue habiendo aumento de precios y nuestro poder adquisitivo no cambió, tenemos la sensación de que hay un ritmo inflacionario todavía constante. Y aparte lo que más aumentó son los gastos inflexibles. Es decir, lo que no podés dejar de pagar, como por ejemplo la luz, el agua, el transporte. Vos tenés que seguir yendo a trabajar, vos tenés que seguir teniendo luz en tu casa, tenés que seguir cocinando con el gas en tu cocina. Y eso no estuvo frenando, digo. Los salarios no se acomodaron a esos gastos que son inflexibles y que cada vez más en el salario que vos tenés al mes representan un porcentaje más alto de tu sueldo. Y ahí vuelvo a la pregunta y cierro con esto antes de ir con la entrevista. Dice, ¿por qué el gobierno sigue diciendo que bajó la pobreza? Mi respuesta es, no dice que sigue bajando la pobreza. El dato... Sí, perdón, lo dijo. No, pero pará, a lo que voy es, más allá de lo que diga el gobierno, el dato, pues si no, no podemos creer en nada. El dato estadístico dice que la pobreza bajó. Sí. Después hay un montón de considerandos de si esto es sostenible, pero si no es una cuestión de fe a todo. Bueno, pero a ver, digo, hay una cuestión estadística de por qué bajó la pobreza, lo que no quiere decir, lo que dijiste recién, que sea sostenible. Sí, del 53% al que llegamos en el primer semestre de 2024, pasamos a un 38,1% en el segundo semestre. ¿La pobreza bajó o no bajó? Sí, pero al mismo tiempo hubo un fogonazo inflacionario al inicio por una gran devaluación. Claro, está bien, pero ¿bajó o no bajó? ¿Bajó la pobreza? Por no. Pero, a ver, al mismo tiempo tenés que mirar los datos complejos. El mercado interno de trabajo sigue igual o creando más monotributistas y más trabajadores autónomos que empleo registrado. Los salarios siguen teniendo bajo poder adquisitivo. Entonces, bien, pero... ¿la pobreza bajó en los números? Sí, la pobreza bajó.
Vamos a meter en este quilombo a la próxima entrevista. Bueno, dale. Es una buena pregunta porque siento que está hablando acá sin micrófono, como diciendo, quiero entrar en esta discusión y va a entrar en esta discusión. Con nosotros, Paula Oliveto, dale. Bueno, ¿cómo anda Paula? ¿Bien? Diputada nacional, candidata a legisladora porteña. Esta es la realidad, Digo la bien. foto era otra persona, producida, toda cachonda. Vamos por políticos reales, que tanto se enojó la gente porque no, Pablo Oliveto bailó en la presentación de la... Chico, ¿qué? Tengo un tipo con una motosierra en la mano y se están quejando que una diputada baila. Pero además, el que me conoce a mí sabe que mi vida es música. O sea, yo soy una persona alegre, positiva. Claro, pasa que en la opinión pública sos una diputada que estaba siempre con una denuncia en la mano diciendo Lázaro Báez, debido. También, porque No había vida, mucha alegría en tus temas. la vida es eso también, ¿no? Está bien, sí. Además no era la presentación, era ¿no una era la reunión de presentación? jóvenes, de militantes, para incentivar, para trabajar y yo siempre, lo que pasa es que ahí está Fernando Sánchez responsable, porque yo siempre cantaba La Pantoja, Sí. porque me encanta Isabel Pantoja. Entonces me dijo, cambia, Ayorná, un poquito, me dijo, gracias, cambia. Y yo me aprendí Tiene esa razón. de mi hija, la de Karol G. Sí. Entonces canté la de Karol G, que era la que me sabía, aparte de la de Pantoja y otras que no te puedo explicar. Y bueno, y fue un hit. ¿Qué voy a hacer? Entra a bailar atrás tuyo. Juanpi Alegre. Mi marido no está celoso de Juanpi Alegre, no corro ningún Aparte, supongo que cuando entras en campaña es como, mira, vas a ver a tu esposa haciendo cosas que quizás no estás todos los días haciendo, pero bueno, ahí es una campaña. Yo soy media delirante. Nos conocemos hace muchos años. Sí. Yo soy, tengo una linda familia, pero en mi casa, mi hijo canta, se hace trap. ¿Viste? Como Milo J. Sí. Joaquín, entonces es el J. Pero no es forzado para vos, ¿no? No vas a entrar con un reel diciendo soy Pero- Swiftie como la reta que era. Pero nada, ¿qué va a ser forzado? No lo hagas. Nadie te cree que sos Swiftie. No, No hagas esa campaña. pero ni ahí. Por favor, Hay gracias. videos antiguos míos con La Pantoja, pero no estaba en campaña, no pasaron totalmente desapercibidos. Te escuchaba, estábamos hablando de inflación y pobreza. Ah. Y yo, es como, bueno, ok, pero ¿bajó o no bajó? Está bien, sí, pero, y te escuchaba que la inflación, que la pobreza, ¿vos cómo ves el...? Primero panorama? decir que hay 17 millones de pobres en la Argentina es un montón. O sea, no se festeja. 17 millones de pobres no se festejan. Sí tienen que ver con una medición por el tema de ingresos, inflación y demás. Ahora, acá hay pobreza estructural. Si vos vas, por ejemplo, a los barrios de la ciudad de Buenos Aires, que Dale. se supone que están mucho mejor que en otros barrios, tenés dos situaciones. Tenés los barrios que lo que antes se decía villa y ahora son barrios que están integrados a la ciudad, donde la situación es muy crítica porque han cerrado muchos comedores, porque la changa se cortó, porque todo lo que es el trabajo informal no la está pasando bien. Después tenés complejos habitacionales. Son personas que se sienten de clase media, tienen vida de clase media, pero tienen ingresos que no condicen con el número que te da el INDEX. Entonces, Claro. es una problemática muy grande porque tienen gastos que no llegan a cubrir y ahí viene el endeudamiento con las tarjetas, el tema de la bicicleta. Sí, eso existe. Entonces, es muy compleja la situación. ¿Viste esa canción? Pero todos llevan las canciones. De Sí. Sandra Mianovich, que bajo el asfalto existe un mundo distinto. Bueno, más allá de lo que se dice públicamente, la realidad es que a las familias, por cómo quedaron frenados los ingresos, cada vez les cuesta más sostener los gastos fijos, que eso es lo que te va subiendo, porque no es que no hay devaluación, hay devaluación del 2%, que vos si la vas acumulando te va subiendo la nafta, te va subiendo el colectivo, te va subiendo el subte, te va subiendo los gastos fijos, que vos como familia no los podés frenar, ¿qué vas a hacer? Total, que es lo que decíamos. Los gastos inflexibles. Claro, entonces, a veces siento que se comentan cosas con una distancia tan grande de lo que pasa adentro de las casas. Hay una desconexión absoluta entre los que comunicamos, y esto incluyo al periodismo y los periodistas, Sí. y lo que pasa dentro de las familias, que la situación no está buena, no está bien. No. Los sueldos están frenados, los negocios no venden. Recién vinimos con Fer a un negocio de Palermo, que es precioso, hay días que cierran y no hacen caja. En mi barrio
que es un barrio donde el comercio es importante. ¿Qué barrio? En Mataderos, Sí. donde tenés comerciantes, mi colegio secundario, mis compañeros, muchos de ellos son comerciantes, y las ventas han bajado, y la expectativa de sostenerse las pymes es tan difícil, o sea, está difícil. Yo no entiendo, a veces eso me preocupa, cuando la comunicación o la conversación pública dista mucho lo que pasa dentro de las casas, la gente directamente no quiere escuchar. ¿Qué es lo que está pasando ahora? O sea, bueno, pero entonces ahí me meto en la elección. En serio, explicar la elección porteña es imposible. Para que a alguien le interese, eso yo ya perdí la... Entonces uno dice, bueno, vamos a reírnos de la elección. Tenemos un montón de candidatos, recién escuchábamos, Larreta le dice a Macri, vos perdiste con Alberto, A un sos peor que yo. espanto, una mugre, toda una mugre. Está... Sí, mira, primero, y hay registro. Yo decidí, junto con mi partido, ser candidata antes de que estas estrellas estuvieran en el firmamento, porque son todas estrellas o pavos reales que despliegan sus plumitas, ¿viste? Estamos viviendo la implosión de distintos partidos. Vos fíjate que implosionó el partido de gobierno. ¿Quién iba a pensar que iba a implosionar el partido de gobierno? Implosionó el partido de gobierno, tanto de la ciudad como nacional. Tenés la crisis del peronismo. Obvio. Y tenés ministros. Nosotros estamos fantásticos. Mirá cómo estamos con Fernando. ¿Qué querés que te diga? Estamos haciendo lo que queremos hacer y lo estamos haciendo con absoluta honestidad y alegría. No nos daba meternos en cosas que no manejamos, y no soy analista política, Ramón, yo soy militante política. No puedo explicar las peleas, los amores y cómo tramitan psicológicamente los rechazos, ni personas que han militado conmigo que se pusieron la peluca. Yo esas cosas no las puedo tramitar. Vos me ves a mí, a Fernando, hace 22 años que estamos en el mismo lugar. Sí, perdón. ¿Crees que la elección porteña va a ser un ensayo para la elección nacional? No, porque yo creo en la inteligencia de mis vecinos. Y no es una pavada lo que te digo. O sea, la situación de la ciudad requiere que hablemos de temas de la ciudad. Eso es lo que quiere la política y algunos comunicadores. Sí. Ponerle al vecino la obligación de tener que dirimir una interna abierta, de distintos espacios. Vos tenés que elegir entre distintos espacios la interna. A ver, después quién queda mejor parado para octubre. La realidad es que si vos recorres los barrios, tienen el problema de la inseguridad, tienen el problema de la basura, está el problema de la conectividad, del transporte. En algunos colegios tenés problemas en el tema de educación. Vamos a tener un año complicado con el tema de los sueldos docentes. Hay un montón de situaciones que hay que tramitar, que hay que debatir, que hay que buscar consensos, y al vecino, cuando vos lo vas a ver, le importa muy poco si Karina lo odia a Macri o si Macri no quiere ir a comer las milanesas más a lo de Milei. Y así un montón de situaciones. Esto que estamos viviendo hace que la gente se aleje más de la política. Vos mirá el encendido habitual de la televisión. ¿Por qué la gente no está mirando televisión? Yo creo que una de las cosas por las que la gente... de la televisión parte por esa razón. No, pero también en las vistas de los... ¿Por qué nosotros, porque nosotros, la política y los comunicadores, o muchos, no hay que generalizar, están hablando de lo que le importa al poder y no de lo que le importa a ellos? Entonces cae la representación de los medios de comunicación en cuanto a difusores de las ideas, y también cae la representación de la política, porque vos estás hablando entonces de otra cosa que no tiene nada que ver con la vida de ellos. Si tuvieras que dame 3 quilombos en la ciudad que vos decís, acá esto se puede modificar de alguna manera. El tema de la basura, hay que revisar. Pero pará, el otro día vino el vos domingo... preguntame que esto... No, porque el domingo en Canal 9 vino Vidal, que yo me di cuenta que el mensaje va a ser bien así, que es... Ella lo que planteó concretamente fue... no estamos votando quién es mañana el jefe de gobierno. El otro día va a ser Jorge Macri. Lo único que estamos votando son legisladores que obviamente le bajó el precio y dijo, una vez por año deciden el presupuesto, pero como diciendo, no tienen incidencia en lo que va a pasar en la ciudad, porque nosotros gobernamos la ciudad, como diciendo, tranqui que esta elección no es tan importante.
¿Qué podés Bueno, cambiar? a veces, según como le dice el consultor, cómo tiene que decir. Ahí te dijo en Canal 9, pero en TN dijo que en realidad se jugaba la gobernabilidad y que era decidir entre si volvía al peronismo o no volvía al peronismo. ¿Viste? Le pone intensidad según a los lugares donde va y donde le dice, ¿cómo es? ¿Le llama Rubí? Sí. El de la piedra preciosa. El que asesoraba a Massa. Sí, Lo asesoró a él le va bien, pero a los que asesoró les fue para el traste. Sí, la se verdad, sabe entender muy bien. Se sabe entender muy bien, pero... ¿Usted quién los asesora? ¿Quién es el Rubí de la coalición cívica? Maxi Ferraro. Maxi Ferraro. Es una joyita. Y Sánchez a Oliver. ¿Y Carrió? Carrió es de las grandes ideas. Es como la bomba Molotov, la kriptonita, ¿viste? Bum, 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 pum. Me decía el tema basura. Tema basura es un temón. Revisar el tema del contrato de la basura. En cuanto a la ejecución del contrato y a los incumplimientos, vos ves, recién venía por directorio, vos ves los tachos arriba de las veredas. Raro. Hay un descontrol, es como si la ciudad estuviera descontrolada. Mugre por todos lados, mugre. Y el contrato te lleva al 5% del presupuesto. Entonces ahí hay que meterse, es mucha plata, y que no pueden decir que no saben quién está atrás. ¿Quién es? No, está por distintas zonas, pero vos tenés contratos renegociados en una negociación difícil, donde se gasta mucha plata, donde hay mucha plata por la tangente y donde los controles son escasos y las multas casi que ni se aplican. Entonces ahí necesitas a alguien que no esté en la runfla, que pueda decir las cosas, que no tenga compromiso y que pueda investigar la corrupción como la hemos investigado siempre, porque recordemos que cuando no era diputada nacional fui auditora general de la Ciudad de Buenos Aires y en mi gestión hubieron informes muy duros, entre otras el tema de la basura, el tema de las obligaciones, ¿te acordás? Las obligaciones del Tesoro, donde había una caja negra, que había un montón de cosas que, siempre estabas ahí rompiéndola. Y por eso algunos no nos quieren. Dijiste basura, no nos basura quieren. ¿Y qué otro más? A ver. Transporte, conectividad, nos preocupa muchísimo. Eso también es de la legislatura. Nosotros tenemos proyectos de creaciones en serio de líneas de subte, que eso es lo que tienen que explicar, porque hasta ahora todo es un prototipo de la inteligencia artificial. La F. Vos anda a tomarte la F a ver si te la encontrás. No, a mí me causa mucha gracia porque metieron más publicidad en la F. Claro, estás diciendo que Jorge Macri hizo el prototipo de la F. Y la gente cree que existe. ¿Cómo que existe? Yo el otro día fui a una reunión en mi barrio y me decía una vecina, y viste, Paula, y de Palermo a Barracas, y acá nunca llega el subte. La gente cree que existe porque el prototipo está tan bien hecho. Chapó para Rubí, entonces. Chapó para Rubí. Sí, pero ¿qué te dice la gente de mi barrio? Para acá, para el sur, nunca nada, ¿eh? Pero es un engaño también. Es una engaña pichanga, sí. Vos tenés de los 48 barrios porteños, como dicen, la mitad que no tiene acceso al subte y lo financiamos todos. La mitad de la ciudad no accede al subte. No, eso no pasa en las grandes urbes. Buenos Aires es una ciudad muy importante. En otros barrios vos lo que no tenés es colectivos. Está bien, pero pará. Todo esto, si yo tardás soy Jorge... 2 horas en... Si yo soy Jorge Macri me siento acá y digo, bueno, buenísimo, Paula, ok. Yo estoy hace un año. Larreta gobernó 2 periodos, Mauricio gobernó 1 o 2. Y ustedes eran parte. Pero obvio. ¿Y entonces? Y cuando éramos parte, también presentamos proyectos para modificar eso, y lo hemos dicho, el tema de la transferencia de las líneas de colectivo de Nación a la ciudad se hizo el último año y medio. Por lo tanto, esa situación ahora se tiene que trabajar y se tiene que arreglar. Okay. Vos tenés muchos colectivos que han salido de circulación, se ha bajado muchísimo la periodicidad, sí. Y vos tenés, por ejemplo, el Metrobús de directorio, donde vos tenés un Metrobús precioso y no hay colectivos. Entonces vos tenés que darle conectividad. Vos no puede ser que una chica que estudie en la universidad y viva en Liniers tarde 2 horas para llegar a su universidad, 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, tarda 4 horas de su vida, lo mismo la gente para ir a trabajar. 4 horas en la vida de la persona es muchísimo, y es inadmisible en una ciudad como Buenos Aires. Cuando ustedes le planteaban estas cosas a Larreta, ¿qué pasaba? Yo presenté proyecto de subte A. Más allá de presentarlo, perdón que insista. En algunas cosas se le escuchó y en otras cosas no. En el medio pasó la quita de la coparticipación, ¿te acordás? Yo fui miembro informante con el tema de la quita de coparticipación.
en el Congreso de la Nación. De hecho, nosotros hemos presentado distintos proyectos para que se le dé la autonomía, que parece un tema recontra lejano para la gente, la autonomía de la ciudad, pero si tuviéramos los ingresos del puerto, si tuviéramos el registro de comercio como lo tienen otras provincias, si tuviéramos nuestra justicia, en serio, tal vez sería distintas las cosas. ¿Tienen ahora que...? No tenemos tantos delitos transferidos. Mirá, el problema es la seguridad, y yo no sé, lo quiero abordar. Vos, o sea, hoy tenés una cuestión que es inadmisible, que se dio desde la pandemia y se agudizó. Vos tenés que transferir la cárcel de Devoto, porque hay un convenio firmado, son 2.000 y pico de presos, pero a su vez tenés casi 2.000 presos en comisarías. O sea, tenés 4.000 presos. O sea, vos tenés personas en situación terrible, en comisarías que no están preparadas para tener presos, tenés condenados por violación y por asesinato a 2 puertas de tu casa. Está bien, pero ahí eso es un horror. Pará, Paquito. No. Entonces yo, cuando estaba Alberto Fernández, pedí la interpelación de Garrigós, pedí la interpelación de Aníbal Fernández, mirá, Alberto Fernández, Aníbal Fernández, y me ocupé del tema. Y me siguió ocupando cuando gobierna Milei. Hay proyectos míos recientes de todo esto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pensaba yo ingenua? Porque soy Heidi en serio. Te lo estoy haciendo un poco más ameno. Yo pensaba que cuando estuviera Patricia y Jorge, que eran del mismo partido y son del mismo partido, se iban a poner de acuerdo. No pasó. Y hoy vos tenés una situación muy compleja en la ciudad de Buenos Aires. No es que no se pusieron de acuerdo. Nación no le baja la guita. No, Nación se tiene que llevar los presos, porque hay un convenio y un fallo del Tribunal Llevar Superior los presos, que dice que se lo tiene que bajar. No. Nación, lo inmediato es llevarse los presos. Nación se tiene que llevar los presos que son juzgados por jueces nacionales de delitos no transferidos y se los tiene que llevar a las cárceles. Como esto está en convenio y en un fallo del Tribunal Superior de Justicia. Ahí hay un incumplimiento palmable. Después, ahora acaban de nombrar a un titular acá estos días, que es Leandro Perino, un militante radical, como parte del servicio para armar el servicio penitenciario de la ciudad. Pero eso es un recorrido muy largo. Entonces, ahora hay que solucionarlo. Los policías no son penitenciarios, no tienen la formación penitenciaria, el riesgo es alto. Vos tenés algo así como 260 detenidos por abuso sexual en las comisarías de la ciudad. Es una estadística reciente. Imagínate si se escapan. De hecho, se escapan todo el tiempo. Entonces, hay cosas que no se hace política. Con las muertes no se caranchea, con la seguridad no se caranchea. Claro. Hace un rato vos decías que quienes asesoraron al peronismo hoy perdieron y, bueno, justamente hoy gobierna... Era una chica. Ya sé, pero hoy gobierna la Libertad Avanza. Pero, sin embargo, en el peronismo lo que dicen es esta elección, la Libertad Avanza va a ganar espacio, pero no lo va a ganar del peronismo, porque quienes votan al peronismo se van a quedar en ese núcleo duro, y sino que lo van a ganar de otros espacios. El PRO, la Coalición Cívica, la Unión Cívica Radical. ¿Vos ves a la Libertad Avanza comiendo parte justamente de ese electorado que en buena medida mantuvieron ustedes durante varios años? No, yo eso no lo veo. A ver, es distinto el rol de un periodista que analiza la política de un militante. Yo soy una militante. Por lo tanto, yo tengo que convencer al vecino que yo lo voy a representar. Todos esos enrosques, viste, de que le gana al otro, eso es una huevada. O sea, porque la gente todavía ni decidió a quién va a votar. Y de última es un tema de representación. En una parlamentaria más vale que entremos todos de otros partidos, porque se dan los pesos y contrapesos. Si no, lo que haces es el hiperpresidencialismo, el hiper... Claro. Entonces... Tiene que haber un equilibrio en el Parlamento. También he escuchado a Macri decir, si no nos votan a nosotros, gana el kirchnerismo. Sí. Y es como si volviera Cristina a no sé qué. Entonces, viste, están usando, son esas cosas, porque yo le pido a la sociedad que no se las compre, son lo que dicen los consultores, que hay que decir para llevar agua para el molino. Ahora, la realidad de las personas que van a votar ese domingo es totalmente distinta. Entonces, nosotros no podemos caer, porque si yo caigo en ese análisis, que está reviento
tu pregunta, porque está re buena, caigo en hacerle juego a los rubí de esta vida y mi rol es otra. Mi rol es representar al vecino, que mi voz sea su voz y poder modificar aquellas cosas que quieren modificar, acompañar lo que hay que acompañar y decir que no a las cosas que hay que decir que no. Y no es fácil la tarea. Está bien, pero en ese representar es lógico, o al menos cuando yo lo veo, digo, bueno, veo el extinto Juntos por el Cambio. Entonces veo al PRO. Veo la Reta. Pero porque vos sos Veo un a los nostálgico de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio se rompió cuando al otro día de perder las elecciones Macri hizo una alianza con Milei. Ya sé, por eso. Ya está. Bueno, yo me voy a hacer cargo de la falta de amor actual de Macri con Milei. No, de ninguna manera. Hasta hace 5 minutos eran pareja y ahora se sienten dolidos. Yo no me voy a hacer cargo de ese vínculo. Juntos por el Cambio, lamentablemente, se rompió cuando se empezó a especular poder. Al otro día de haber perdido las elecciones, qué mal que salgo me parezco una broma. No, está muy bien. Bueno, está bien. Al otro día de Aparte era una gran frase lo que estabas diciendo. Dije no le interrumpa porque esto es muy bueno. Te autointerrumpiste. Al otro día, sí. Es que es verdad. Al otro día, justo al Ahí otro está. día de haber perdido las elecciones, estuvo el encuentro de Casuso, le juraron amor eterno, le fiscalizaron la elección y hasta llevaron ensalada de papa y huevo para festejar que jodían a los jubilados. Entonces, ahí nosotros no podemos estar. No, ya está. Ya está. Ahora, hay quienes dicen que para enfrentar a un Milei se necesita un frente amplio en contra de Milei, es decir, unir. A ver, decime vos. Todo. Exacto, todos. 2027 Decime vos si es unir todo. fantasía, todo. Para mí 2027 es o estás con el gobierno Esperá. o estás sin el gobierno. Y la punta o el Sí. dato sería que esa unión vendría motorizada por la coalición cívica. Joder. Dirían los españoles. Hay mucho de eso, Sí. Danu. Ay, somos los adultos responsables de todos los Solo irresponsables, te pido que sería. vuelvan a juntar, ya está, agrupá todo y vuelvan a... Ya está. Tiene que haber mucha renovación en los espacios para que esas cuestiones pasen. En la Ok. coalición cívica también. Pero acá tenemos Sí, dos sí, jóvenes está bien. referentes. Sí, ustedes sí, pero bueno, ¿durante cuánto tiempo era los jóvenes referentes y era no? Era Pero también- el también personalismo no- de Carrió. Bueno, pero Ah. todos aprendimos también era el liderazgo de Lilita indiscutible y también nosotros no hacernos cargo de la edad que teníamos y de la necesidad de salir de la zona de confort. Sí. Creo que esta elección nos da a nosotros eso, ¿no? Salimos de la zona de confort, vamos a mostrarles a la gente que estamos nosotros, que tenemos historia, que hemos trabajado los temas y ojalá que nos acompañen el 18 de mayo. 18 de mayo. Gracias, Paula, por haber Gracias venido. a vos. Muchísimas gracias. Gracias. Llegamos al final, ¿eh? Esto fue Punto de Partida. Nosotros nos reencontramos martes que viene. a las 8 de la Martes que viene a las 8 de la noche. Adiós. Chau, chau.